a los que los hacen sufrir. Bueno, todo eso fue en el quinto sello. Después, al abrirse el sexto sello, vemos el cumplimiento de esa promesa, porque Jesús regresa trayendo juicio sobre los que persiguieron a su pueblo. Por lo tanto, hoy, a pesar de la aparente demora de Jesucristo, el pueblo afligido de Dios debe permanecer firme y saber que Dios oye y que responderá a sus oraciones. La respuesta a esas oraciones de los justos es lo que veremos en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis que estudiaremos esta semana. Aquí encontramos la visión de las 7 trompetas. En esta visión se muestra simbólicamente que a lo largo de la historia Dios ya ha intervenido muchas veces en favor de su pueblo oprimido y ha juzgado a los que lo persiguieron. El propósito de las 7 trompetas es asegurarle al pueblo de Dios que el cielo no es indiferente a sus sufrimientos y que los impíos no siempre se saldrán con las suyas. Bueno, para empezar, leamos Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice así: y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel en presencia de Dios. Te digo una cosa, mi querido amigo, para entender lo que dice este texto de Apocalipsis, es necesario saber primero que la Biblia es un todo. No se puede estudiar solo el Nuevo Testamento o solo el Antiguo Testamento. No es posible entender el Nuevo Testamento sin entender primero el Antiguo Testamento. Ambos se complementan. En el Nuevo Testamento prácticamente se explica y se cumple todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo todo esto? Porque para entender lo que dice este texto de Apocalipsis que acabo de leer, es necesario conocer lo que sucedía en el ceremonial del santuario de Israel en el Antiguo Testamento. Te explico mejor. Mira, en el sacrificio vespertino de Israel, porque Israel hacía el sacrificio matutino en la mañana y después el de la tarde. En ese sacrificio de la tarde, un cordero era colocado sobre el altar y su sangre era derramada en la base del altar. Después de ese sacrificio, el sacerdote llevaba el incensario de oro dentro del templo y ofrecía incienso en el altar de oro que se encontraba en el lugar santo. Ahora, no hay que confundir. Habían 2 altares, el altar del sacrificio en el atrio y el altar de oro en el lugar santo. El incienso era ofrecido por el sacerdote en el altar de oro. Después, cuando él salía, después de haber ofrecido el incienso, lanzaba el incensario sobre la acera, produciendo un ruido fuerte. En ese momento, 7 sacerdotes tocaban las trompetas, y con ese toque de trompetas se indicaba el final de los servicios diarios del templo. Ahora date cuenta que en los versículos de Apocalipsis que leí, se utiliza el lenguaje del servicio vespertino del santuario de Israel. Juan ve una escena semejante al sacrificio vespertino de Israel y la escena del incienso, pero Juan ve esta escena en el santuario celestial. Apocalipsis dice que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, y después vemos que Dios responde sus oraciones a través de las trompetas. El versículo 5 de Apocalipsis 8 nos da a entender que las 7 trompetas son los juicios de Dios sobre la humanidad rebelde en respuesta a las oraciones de su pueblo oprimido. Mira lo que dice el texto. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos y estruendos y relámpagos y un terremoto. Vamos ahora a la segunda parte y hablemos del significado de las trompetas. Las trompetas ocupaban un papel importante en la vida diaria del antiguo Israel. El pueblo relacionaba el sonido de la trompeta con el culto del templo. Sería como hoy las campanas. Cuando tocan las campanas es hora de ir a la iglesia, especialmente en los pueblos católicos. También se tocaban las trompetas en Israel en las batallas, en la época de la cosecha y por ocasiones de las fiestas ceremoniales. Para los israelitas el sonido de las trompetas y la oración estaban asociadas.
Y también les recordaba, el sonido de las trompetas les recordaba la proximidad del día del Señor. Observa, por ejemplo, lo que dice Joel 2, 1 y 2. Toquen la trompeta en Sión y griten en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas, es un ejército grande y fuerte. Este llamado día del Señor, entre comillas, era el día cuando a los enemigos de Dios se les acababa la oportunidad de responder al llamado divino de reconciliación. Era un día de juicio. Eso era en Israel. Pero ahora comparemos esto con las trompetas del Apocalipsis. Los acontecimientos que tienen lugar al toque de las trompetas de Apocalipsis muestran la intervención de Dios a lo largo de la historia en respuesta a las oraciones de su pueblo. No son juicios que solo se realizarán en el futuro. Puede ser que inclusive se repitan, pero en el contexto de Apocalipsis, esos juicios han venido cayendo a lo largo de la historia cristiana de manera simbólica. Por eso Apocalipsis 8:13 dice: miré y oí volar un águila por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles aún han de tocar. Bueno, hay algo más con relación a todo esto. Las trompetas no son solo juicios divinos, sino también advertencias para que los habitantes de la tierra se arrepientan mientras haya tiempo. Ese llamado al arrepentimiento durará mientras haya intercesión en el cielo y mientras aquí en la tierra se predique el Evangelio de Dios. Las 7 trompetas se aplican pues a los mismos periodos que abarcan las 7 iglesias y los 7 sellos. No es posible, como ya dije en un comentario anterior, desarrollar detalle por detalle lo que significa cada trompeta. Esto nos llevaría muchísimo tiempo. Esta es apenas una visión general. Las 2 primeras trompetas anuncian juicio sobre las naciones que crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva, o sea, sobre Jerusalén rebelde y el Imperio Romano. La tercera y la cuarta trompeta retratan el juicio divino contra la apostasía de la iglesia cristiana en el periodo medieval del oscurantismo. La quinta y la sexta trompeta describen la situación del mundo religioso a fines de la Edad Media y también el periodo posterior a la Reforma, comenzando con la época de Francia y su dominio ateísta sobre el pensamiento mundial. Veamos ahora un intervalo entre la sexta y séptima trompeta. Esta es la tercera parte de nuestro comentario. Como ya vimos, la sexta trompeta nos lleva hacia el tiempo del fin. Pero antes de que suene la séptima trompeta, encontramos un interludio dedicado a explicar la misión y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 8 y 9 presentan las primeras 6 trompetas. Ahora viene el interludio que mencionamos. Está en los capítulos 10 y la primera parte del 11. Solo en la segunda parte del capítulo 11 encontraremos la séptima trompeta. Veamos entonces ese interludio. Apocalipsis 10, 1 al 4 dice: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Presta atención a este librito. Este ángel, querido, este ángel poderoso es nada menos que Cristo. Por lo menos eso es lo que dice la sierva del Señor en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 3, página 982. Este ángel de la visión de Juan pone sus pies sobre el mar y la tierra, y esto implica que su gobierno es universal y que lo que está a punto de proclamar tiene importancia mundial, porque mira, el versículo 2 dice: puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Después, en el versículo 3 se dice: y gritó a gran voz, como cuando ruge el león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. ¿Sabes?
En la visión de Juan, el ángel grita con el rugido de un león. El rugido del león simboliza la voz de Dios. Eso dice Oseas 11:10. Mira, ellos vendrán en pos de mí. Yo, el Señor, rugiré como un león, y mis hijos vendrán temblando desde el occidente. Así que aquella voz que oye Juan es la voz del Dios Cristo. A Juan no se le permite escribir lo que dicen los truenos, porque el versículo 4 dice: cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Quiere decir que hay cosas del futuro que Dios no nos ha revelado a través de Juan. Esto nos lleva a un asunto interesante que a veces crea problemas entre algunos creyentes. Juan, en Apocalipsis 10, 5 al 7, dice: entonces el ángel que vi estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y, jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, dijo: se acabó el tiempo. Cuando llegue el momento de que el 7º ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. Ahora, mi pregunta es: ¿a qué tiempo se refiere este ángel? Para entender este asunto necesitamos leer una visión de Daniel, registrada en Daniel 12, 6 y 7, que dice: uno de ellos le dijo al varón vestido de lino. Aquí está la descripción de este mismo ángel que vio Juan. Uno de ellos le dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán todos estos portentos? Y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río levantó hacia el cielo las 2 manos y, jurando por el que vive por los siglos, dijo: pasarán un tiempo, más 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando la dispersión del poder del pueblo santo llegue a su fin, todas estas cosas se cumplirán. Ahora, mi amigo querido, ¿percibiste las palabras en común que usan Juan y Daniel? Ambos dicen que el ángel levantó su mano derecha al cielo y, jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero primero, ambos mencionan la palabra tiempo. Juan dice que el ángel dijo que ya no habría más tiempo. Y Daniel dice que la persecución de los santos duraría tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 años. Es interesante que la declaración del ángel de Apocalipsis de que el tiempo no sería más se refiere a las profecías de tiempo de Daniel. Después de este periodo ya no habrá periodos de tiempo proféticos. La sierva de Dios declara a este respecto en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, lo siguiente: este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca de 1842 hasta el 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Esta es una declaración inspirada y yo creo. Por eso es que a veces me preocupa ver hermanos preocupados. No, porque hay otra profecía de tiempo, de los 36 meses, o esto y aquello, y que de los tantos días que nos va a llevar a ver cuándo va a comenzar la persecución, y es esto y aquello. Cosas humanas, deducciones humanas, porque el texto bíblico dice: ya no hay más tiempo. Y la sierva del Señor aclara que se trata de profecías de tiempo. Después de la profecía de Daniel, ya no hay más profecía de tiempo. Vamos a la cuarta parte. Leamos Apocalipsis 10, 8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo: ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito, y él me dijo: aquí lo tienes, cómetelo, te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí me amargó el estómago.
Y se me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sabes, el acto de comer en la Biblia se utiliza para describir la aceptación de un mensaje de Dios para proclamarlo a la gente. Por lo menos eso es lo que dice Jeremías 15:16. Lo voy a leer. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Sabes, querido, la experiencia ha demostrado que muchas veces al recibir el mensaje todo parece maravilloso, pero al proclamarlo a veces resulta amargo, ya que muchos se resisten a él y lo rechazan. La experiencia amarga de Juan al comer el librito simboliza la apertura de las profecías de Daniel con relación al tiempo del fin. Aquí Juan representa a la iglesia remanente, que es enviada a proclamar el Evangelio eterno. El contexto indica que la visión de Juan apunta a una experiencia amarga del remanente, cuando sobre la base de las profecías de Daniel, los milleritas pensaron que Cristo regresaría en 1844. Ese mensaje les resultó a ellos dulce como la miel. Sin embargo, cuando Cristo no vino como ellos esperaban, experimentaron un amargo chasco y consultaron las Escrituras para una comprensión más clara de lo que había pasado. Pero el ángel le dijo a Juan: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta orden indica que en los últimos días habrá un pueblo que surgirá para proclamar el mensaje de la segunda venida en conexión con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Leamos ahora Apocalipsis 11, 1 y 2. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Percibe que este pasaje es la continuación de la escena de Apocalipsis 10. A Juan se le ordenó que midiera el templo, el altar y a los adoradores. El concepto de medir en la Biblia figurativamente se refiere al juicio. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Solo que en el caso de esta medición de Apocalipsis, el templo que debía medir Juan está en el cielo, donde Jesús ministra en nuestro favor. Por lo tanto, Apocalipsis 11:1 se refiere al juicio que tiene lugar antes de la segunda venida y que para nosotros empezó en 1844. Este juicio se concentra exclusivamente en el pueblo de Dios, que son los adoradores del templo. Apocalipsis 11:1 muestra que el mensaje del santuario es el mensaje especial que el remanente debe predicar. Por eso, toda doctrina debemos predicarla en torno al Señor Jesucristo y de su intercesión en el cielo por nosotros. Llegamos al fin de este comentario, querido, que ha durado bastante más que otros comentarios, pero es que no puedo resumir más que todo esto. Y aquí hablaremos de los dos testigos. En el capítulo 11 del Apocalipsis aparece una profecía que anuncia los intentos demoníacos para destruir las Escrituras. Apocalipsis 11, 2 y 3 dice: yo mandaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estos testigos? Pues dejemos que el mismo Jesús responda. Cuando estuvo en esta tierra, le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor Jesús identifica las Sagradas Escrituras como los testigos. Pero en la profecía del Apocalipsis afirmaba que esos dos testigos eran los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y es sorprendente verificar cómo todo concuerda, porque San Pedro señala que las Escrituras son como una antorcha, un candelero que alumbra en lugar oscuro. Y Zacarías las identifica con las dos ramas de olivo. ¿Te das cuenta que de acuerdo con la interpretación que da la misma Escritura, estos dos testigos son un símbolo de sus dos testamentos, a saber, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Pero en qué sentido darían su testimonio vestidos de luto o de cilicio?
durante 1260 días. Pues este es el periodo en que la Iglesia de Dios sería perseguida y se tendría que esconder en las cuevas de los montes para poder sobrevivir. El motivo de esa persecución era la obediencia de esos cristianos a la palabra de Dios. Durante ese mismo periodo, las Escrituras testificaron vestidas de luto, es decir, ocultas, escondidas, porque su lectura estaba prohibida con el argumento de que la gente no tenía la capacidad necesaria para entenderlas, y que ese privilegio se les había concedido solo a los dirigentes religiosos. Pero la profecía que estudiamos en este capítulo continúa diciendo que después de este periodo de persecución de 1260 años, durante el cual los testigos darían su testimonio vestidos de luto, el texto dice: la bestia que surge del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia? ¿Y en qué sentido mataría las Escrituras? En el lenguaje de la profecía, una bestia simboliza un reino o un poder político. Tenemos que identificar entonces un gobierno que después del periodo profético de los 1260 años, o sea, después de 1798, cuando termina ese periodo de 1260 años, tenemos que descubrir un poder que se haya levantado en ese tiempo y que casi haya destruido las Escrituras. Para identificar a esa bestia que mata, entre comillas, a los testigos, o sea, a las Escrituras, necesitamos buscar entonces un gobierno que persiguió a las Escrituras durante o después de 1798. Toma nota que esta bestia sube del abismo, es decir, no tiene ningún fundamento religioso, y no es necesario revisar mucho la historia para descubrir en la Francia atea de fines del siglo XVIII a esta bestia destructora de las Escrituras. En ese país, un grupo extremista propuso abolir el culto a Dios y sustituirlo por el culto a la razón. En efecto, se llegó a celebrar un culto a la razón en la Catedral de Notre Dame en París, en el cual una hermosa actriz desempeñó el papel de la diosa razón. En 1793, la Asamblea Revolucionaria promulgó una ley prohibiendo la lectura de las Escrituras y se dio la orden de que se llevaran a la plaza pública todos los ejemplares de la Biblia de Dios para quemarlos como evidencia de que el gobierno no reconocía las Escrituras. El Diario Oficial de noviembre de 1793 de Francia publicó lo siguiente: la Sociedad Popular de la sección del museo da a conocer que los ciudadanos de esta sección han dado buena cuenta de todos los libros de la superstición y la mentira. Los libros de misa, de oración, el Antiguo y el Nuevo Testamento han expiado en una gran hoguera las insensateces